Sea S una población formada por m elementos S1, S2, etc., S_m. Una muestra aleatoria de tamaño n es una n-tupla ordenada de elementos de S, S_i1, S_i2, etc., S_i_n, proveniente de una extracción secuencial, es decir, uno a uno, de elementos de S. El primer elemento de la n-tupla corresponde al primer elemento seleccionado, el segundo elemento de la n-tupla al segundo elemento seleccionado, y así sucesivamente. Si S es la población formada por los elementos A, B, C, D, posibles muestras de tamaño 3 de dicha población son la terna ABC, la terna DAB y la terna BCA, entre otras. Muestreo con reemplazo y sin reemplazo. Si en cada extracción el elemento seleccionado se regresa a la población, pudiendo ser extraído varias veces, el muestreo se dice que es con reemplazo. En este caso, la composición de la población S permanece inalterable luego de cada extracción, dándose el caso posible de que el tamaño de la muestra supere al tamaño de la población. Si por el contrario, en cada extracción el elemento seleccionado no regresa a la población, siendo imposible que vuelva a ser extraído, el muestreo se dice que es sin reemplazo. En este caso, la composición de la población S va cambiando de extracción a extracción al mismo tiempo que su tamaño se va reduciendo. Aquí, el tamaño de la muestra es a lo sumo igual al tamaño de la población. Sea S la población formada por los elementos A, B, C y D. Las muestras posibles de tamaño 2 son las que se muestran en el cuadro superior si el muestreo es con reemplazo y las que se muestran en el cuadro inferior si el muestreo es sin reemplazo. Teorema 1. Si m es el número de elementos de la población S y n es el tamaño de la muestra, entonces el número total de muestras que pueden formarse es m a la n si el muestreo es con reemplazo y m factorial entre m menos n factorial si el muestreo es sin reemplazo. Modelo de probabilidad binomial. Considere una población S formada por m elementos, los cuales han sido clasificados en dos categorías, C1 y C2, de tamaños m1 y m2 respectivamente, con m1 más m2 igual a m. Tienes una idea de cómo es en una forma gráfica la población. De esta población seleccionamos una muestra aleatoria de tamaño n con reemplazo
y deseamos calcular la probabilidad de que la muestra seleccionada contenga n sub 1 elementos de la clase C sub 1 y n sub 2 elementos de la clase C sub 2, con n igual a n sub 1 más n sub 2. Se muestra gráficamente, se tiene una población constituida de esta manera, se extrae una muestra con reemplazo de dicha población y queremos hallar la probabilidad de que la muestra esté conformada con n sub 1 elementos de la clase C sub 1 y n sub 2 elementos de la clase C sub 2. Una de las posibles muestras que cumplen con la condición es la siguiente, en donde se observa que los n sub 1 elementos de la clase C sub 1 aparecieron en las n sub 1 primeras selecciones y los n sub 2 elementos de la clase C sub 2 aparecieron en las siguientes n sub 2 extracciones. Obviamente que esto es bastante raro, pero es para comenzar a desarrollar la fórmula. La probabilidad de que esta muestra aparezca es la probabilidad de C sub 1, M1 entre M, probabilidad de que el segundo extraído sea C sub 1, es la misma porque la población no ha cambiado, hasta llegar a el elemento C sub 1 que ocupa la posición N sub 1. Análogamente, para los elementos de la clase C sub 2, se dan dando las siguientes probabilidades de cada extracción. Y ahora, condensando este producto, se tiene que es igual a lo que se muestra en pantalla. Las restantes muestras se diferencian de esta solamente en el orden en que están colocados los elementos. Todas ellas tienen la misma probabilidad de la muestra mostrada anteriormente. El número total de muestras que tienen los mismos elementos que la muestra señalada, pero cambiando el orden, viene dado por la permutación de n elementos con repetición, en donde una categoría se repite n sub 1 veces y la otra n sub 2 veces. Esto es, recordando la fórmula que se vio en sus cursos de cálculo de las permutaciones con repetición. Y a este número se le conoce como coeficiente binomial. Dicho esto, la probabilidad buscada entonces tiene la siguiente estructura. Finalmente, tomando en cuenta que podemos escribir n sub 2 igual a n menos n sub 1 y que m sub 2 entre m es lo mismo que m menos m sub 1 entre m, que a su vez es igual a 1 menos m sub 1 entre m, se tiene la siguiente fórmula, en donde se recordará que este cociente de factoriales no es más que el número combinatorio n de n sub 1. Esta probabilidad, regida por esta expresión, se conoce con el nombre de probabilidad binomial. Esta fórmula o expresión se ha obtenido a partir de la extracción con reemplazo de elementos de una población. Sin embargo, existe otra acepción distinta que conduce a la expresión de probabilidad binomial referida a la realización de una serie de experimentos o ensayos aleatorios con
las siguientes características. 1. Se realiza una serie de n experimentos o ensayos aleatorios. 2. El resultado de cada ensayo es independiente de los demás. 3. Cada ensayo da lugar a solo dos resultados que tradicionalmente se les denota por éxito o fracaso, entendiendo pues de que estas palabras no significan absolutamente nada como la conocemos en la vida real. 4. La probabilidad P de éxito en cada ensayo es la misma. Se demuestra que bajo las condiciones anteriores, la probabilidad de obtener X éxitos en los N ensayos, donde la probabilidad de éxito en cada ensayo es la misma igual a P, viene dada por la expresión que se está mostrando en pantalla. Observe que la expresión anterior es similar a la obtenida en la expresión 2.1, sustituyendo n sub 1 por x y m sub 1 sobre m por p. Ejemplo 2.1. De acuerdo con estudios realizados por el Departamento de Sociología de una determinada universidad, el 60% de los estudiantes es de sexo femenino y el 15% goza de una beca gubernamental. Se seleccionan al azar 20 estudiantes de dicha universidad y se nos pide obtener las siguientes probabilidades. A. Que 8 estudiantes sean del sexo femenino, 5 estudiantes tengan una beca gubernamental y 7 estudiantes sean del sexo masculino y tengan una beca gubernamental. Comencemos. En primer lugar, tenemos que establecer qué se entiende por éxito y la probabilidad de éxito. En este caso, n es 20, es el número de veces que se repite el experimento. X vale 8 porque aquí un éxito resulta cuando la persona seleccionada es del sexo femenino. 0,60 es la probabilidad de que una persona seleccionada sea de sexo femenino. Bueno, y 0,40 es el complemento de 0,60. Y resolviendo nos da 0,0355. Para el apartado B, éxito significa que la persona seleccionada tenga una beca gubernamental y la probabilidad de que esto ocurra, de que ocurra un éxito, es 0,15. Y operando se tiene finalmente que esa probabilidad es 0,1029. Para el apartado C, vamos a suponer que los sucesos ser masculino y tener beca gubernamental son independientes para de esta manera calcular por separado las probabilidades de ambos sucesos y luego multiplicarlas. El suceso ser masculino, o mejor dicho, el suceso que 7 estudiantes seleccionados sean del sexo masculino, viene dado por esta fórmula binomial, mientras que la probabilidad de seleccionar 7 estudiantes que tengan beca gubernamental viene dada por esta otra probabilidad. Y multiplicando se obtiene finalmente la probabilidad requerida, 0,0027. Modelo de
probabilidad multinomial. Considere una población S formada por M elementos, los cuales han sido clasificados en K categorías: C sub 1, C sub 2, C sub K, de tamaños M sub 1, M sub 2, M sub K, respectivamente, con M sub 1 más M sub 2 más M sub K igual a M. De esta población seleccionamos una muestra aleatoria de tamaño n con reemplazo y deseamos calcular la probabilidad de que la muestra seleccionada contenga n sub 1 elementos de la clase C sub 1, n sub 2 elementos de la clase C sub 2, n sub K elementos de la clase C sub K, con n igual a n sub 1 más n sub 2 más n sub K, tal como estamos mostrando en este gráfico. Tenemos una población constituida de esta manera. Se va a seleccionar una muestra con reemplazo de dicha población y queremos hallar la probabilidad de que la muestra obtenida tenga esta composición. Una de las posibles muestras que cumplen con la condición es la que se muestra en pantalla, en donde se observa que los n sub 1 elementos de la clase C sub 1 aparecen en las n sub 1 primeras extracciones, los n sub 2 elementos que pertenecen a la clase C sub 2 pertenecen a las n sub 2 siguientes extracciones y así sucesivamente. La probabilidad de esta muestra se está dando en pantalla. Aquí tenemos para los elementos de la clase C sub 1, los de la clase C sub 2 y los de la clase C sub K. En cada clase la probabilidad es la misma porque el muestreo es con reemplazo. Y esta expresión es obviamente equivalente a la que se muestra en el lado derecho. Las restantes muestras se diferencian de esta solamente en el orden en que están colocados los elementos. Todas ellas tienen la misma probabilidad de la muestra señalada anteriormente. El número total de muestras que tienen los mismos elementos que la muestra señalada, pero cambiando el orden, viene dado por la permutación de n elementos con repetición, en donde la primera categoría se repite n sub 1 veces, la segunda n sub 2 veces, la késima n sub k veces. Esto es, permutaciones con repetición que recibe el nombre de coeficiente multinomial. La probabilidad entonces viene dada por la expresión que se está mostrando en pantalla. La probabilidad mostrada anteriormente recibe el nombre de probabilidad multinomial. El modelo binomial es un caso particular del modelo multinomial con k igual a 2. Al igual que en el caso binomial, otra acepción distinta a la extracción de objetos con reemplazo que conduce a la expresión de la probabilidad multinomial es la referida a la realización de una serie de experimentos o ensayos aleatorios con las siguientes características. 1. Se realiza una serie de n experimentos o ensayos aleatorios. 2.
el resultado de cada ensayo es independiente de los demás. 3. Cada ensayo da lugar a K posibles resultados. R sub 1, R sub 2, R sub K. 4. La probabilidad P sub I de que aparezca un resultado de la categoría R sub I es tal que la suma de esas probabilidades es igual a 1 y además en cada extracción, o mejor dicho, en cada realización del experimento, estas probabilidades se mantienen constantes. Se demuestra que bajo las condiciones anteriores, la probabilidad de obtener n sub i resultados r sub i viene dado por la expresión que se está mostrando en pantalla. Ejemplo 3.1. Una agencia de demoscopia ha determinado que la probabilidad de que una persona vote a uno de los 3 candidatos A, B y C para la alcaldía de una ciudad es, respectivamente, 0,20, 0,25 y 0,55. En un programa de televisión se realiza una encuesta telefónica a 20 personas al azar. Hallar la probabilidad de que A, el candidato C obtenga 10 votos y el candidato A obtenga por lo menos 4 y a lo sumo 6 votos. B, el número de votos que obtiene el candidato A sea la quinta parte de los que obtiene B. Y por último, la probabilidad de que el candidato B obtenga 5 votos. Muy bien, vamos entonces ahora a hacer los cálculos pertinentes. Bien, vamos para el caso A. El candidato C debe tener 10 votos y el candidato A debe tener por lo menos 4 y a lo sumo 6. O sea que A debe tener 4 o 5 o 6. La diferencia la obtiene el candidato B, la diferencia con respecto obviamente a 20 entrevistados. De manera tal que la probabilidad correspondiente al apartado A se obtiene sumando las 3 probabilidades multinomiales que aparecen. La primera, 20 factorial entre 4 factorial por 6 factorial por 10 factorial por 0,20 a la 4, que es la probabilidad de que se vote al candidato A, por 0,25 a la 6, que es la probabilidad de que se vote al candidato B, por 0,55 a la 10, que es la probabilidad de que se vote al candidato C. Análogamente se realizan los otros 2 cálculos. Y sumando nos da en definitiva la probabilidad correspondiente a dicho apartado, 0,0998. Para el caso B se presentan las siguientes opciones. No se les olvide que los tamaños o los n sub i deben sumar 20 y que el correspondiente a B debe ser 5 veces al de A. Además, los 3 valores n sub 1, n sub 2 y n sub 3 deben ser números enteros. La primera condición es que A tenga 0 votos y B 0 votos, porque se cumple que n sub 2 es 5 veces n sub A.
El segundo caso corresponde a la situación en que A vale 1 y por lo tanto B debe ser 5. El tercer caso, A vale 2 y B 10. En el último caso, A vale 3 y B vale 15. Bien, y ahora aplicándole la probabilidad, la fórmula de la probabilidad multinomial a cada caso, se tienen las 4 siguientes expresiones cuya suma nos da el resultado final, 0,0132. El último caso, como se refiere a la probabilidad asociada con un solo candidato, es conveniente utilizar el modelo binomial, ya que la persona vota por B o no vota por B, sin importar si ha votado por A o por C. De manera tal que la probabilidad de que 5 personas hayan votado por B se obtiene mediante el modelo binomial. 20 de 5, 0,25 a la 5 por 0,75 a la 15, dando como resultado 0,2023. Modelo de probabilidad hipergeométrico. Considere una población S formada por M elementos, los cuales han sido clasificados en dos categorías, C1 y C2, de tamaños M1 y M2 respectivamente, con M1 más M2 igual a M. De esta población seleccionamos una muestra aleatoria de tamaño n sin reemplazo y deseamos calcular la probabilidad de que la muestra seleccionada contenga n1 elementos de la clase C1 y n2 elementos de la clase C2, obviamente con n igual a n1 más n2. Aquí mostramos gráficamente lo que se quiere. Esta población la muestra sin reemplazo y queremos que la composición de esa muestra sea la que se señala. Una de las posibles muestras que cumplen con la condición es la siguiente, en donde los n1 elementos de la clase C1 aparecen en las n1 extracciones iniciales y los n2 elementos de la clase C2 en las n2 extracciones siguientes. La probabilidad de esta muestra viene dada por la expresión que estamos mostrando en pantalla. M1 entre M es la probabilidad de la primer C1. Luego le sigue la probabilidad del segundo C1, dado que la composición de la población ha cambiado, se ha reducido en una unidad la categoría C1 y se ha reducido en una unidad el tamaño de la población. Y así hasta completar los n1 elementos de la clase C1. Por analogía, a continuación mostramos las probabilidades asociadas con los elementos de la clase C2. Pero ahora lo que hacemos es escribir este productorio de esta manera y el siguiente productorio de esta otra y el productorio del denominador de esta forma, obteniéndose adecuadamente la siguiente expresión. Y esto se justifica con lo que estamos observando en pantalla. El producto desde x hasta 1 degradándose de 1 en 1, x factorial. Análogamente, el producto que empieza en x menos r y termina en 1,
degradándose de uno en uno, es x menos r factorial. Y si dividimos miembro a miembro las dos igualdades anteriores, resulta una expresión que es la que se ha utilizado para simplificar el primer productorio, el segundo productorio y el productorio del denominador. Por otro lado, vamos a recordar de nuevo, aunque ya fue utilizado, que este cociente no es más que el número combinatorio x de r. Las restantes muestras se diferencian de esta solamente en el orden en que están colocados los elementos. Todas ellas tienen la misma probabilidad de la muestra mostrada con anterioridad. El número total de muestras que tienen los elementos de la muestra señalada, pero cambiando el orden, viene dado por la permutación de n elementos con repetición, en donde una categoría se repite n sub 1 veces y la otra n sub 2 veces. Es decir, el coeficiente binomial que estamos mostrando en pantalla. La probabilidad buscada es entonces la que se señala en pantalla, la cual hemos escrito convenientemente y que hemos simplificado utilizando el concepto de número combinatorio. Esta expresión es este combinatorio, esta expresión es este otro y finalmente esta expresión es esta. La probabilidad que aparece en la expresión anterior recibe el nombre de probabilidad hipergeométrica. Ejemplo 4.1. Se tienen 14 números, de los cuales 6 son positivos y 8 son negativos. Si de este conjunto se eligen 4 al azar sin reemplazo, ¿cuál es la probabilidad de que el producto sea un número positivo? El producto de 4 números es positivo en los siguientes casos mutuamente excluyentes. A. Los 4 números seleccionados son positivos. B. Los 4 números seleccionados son negativos. Y C. De los 4 números seleccionados, 2 son positivos y 2 son negativos. Sean A, B, C y D los sucesos. Los 4 números seleccionados son positivos, suceso A. Los 4 números seleccionados son negativos, suceso B. De los 4 números seleccionados, 2 son positivos y 2 negativos, suceso C. Y el producto de los 4 números seleccionados es positivo, suceso D. La probabilidad de D puede escribirse de esta manera, dado que los 3 sucesos involucrados son excluyentes. Y ahora lo que hacemos es calcular la probabilidad de cada suceso utilizando la expresión de la probabilidad hipergeométrica. La probabilidad de A es seleccionar 4 elementos, o mejor dicho, 4 números positivos de los 6 que hay. No se seleccionan negativos y este es el tamaño, el número de la población y este es el tamaño de la muestra. Y eso da 15 entre 1001. Para la probabilidad de B, el denominador sigue siendo el mismo porque estamos seleccionando sin reemplazo 4 elementos de una población de 14. Pero el numerador es ahora el siguiente porque requerimos que sean 4 negativos de los 8 que existen y por lo tanto 0 positivo.
Y eso da 10 entre 143. Finalmente, la probabilidad de C mantiene el denominador, pero ahora la composición de la muestra es que 2 sean positivos y 2 negativos. Y da 60 entre 143. Y sumando, se tiene la probabilidad deseada. 505 entre 1001. Casi 0,50. Modelo de probabilidad multi-hipergeométrico. Considere una población S formada por M elementos, los cuales han sido clasificados en K categorías. C1, C2, C de tamaños M1, M2, M respectivamente, con M1 más M2 más M igual a M. De esta población seleccionamos una muestra aleatoria de tamaño n sin reemplazo y deseamos calcular la probabilidad de que la muestra seleccionada contenga n1 elementos de la clase C1, n2 elementos de la clase C2, n elementos de la clase C con n igual a n1 más n2 más n Gráficamente estamos mostrando en qué consiste el problema. En una población con esta estructura, se toma una muestra sin reemplazo de tamaño n y queremos que la composición de la muestra sea la que aparece en pantalla. De nuevo, una de las posibles muestras que cumplen la condición se da a continuación. Vamos a calcular la probabilidad de esta muestra. Y aquí la tenemos. Es todo este productorio. Para los n1, C1 se tiene este productorio. Para los n2, C2, este productorio. Y para los n-K, C-K, este otro. Observe en uno cualquiera de estas llaves que para, por ejemplo, los primeros C1 va disminuyendo de uno en uno tanto la composición de la caja, o mejor dicho, de la población, como el correspondiente subconjunto C1. Y así para cada uno de los otros factores. Y ahora lo que hemos hecho es escribir cada uno de esos productorios en términos de factoriales. Y finalmente hemos escrito de manera conveniente dicha probabilidad. Las restantes muestras se diferencian de esta solamente en el orden en que están colocados los elementos. Todas ellas tienen la misma probabilidad de la muestra señalada anteriormente. El número total de muestras que tienen los mismos elementos que la muestra señalada, pero cambiando el orden, viene dado por el coeficiente multinomial que estamos mostrando en pantalla. Por lo tanto, la probabilidad buscada viene dada por esta expresión, la cual simplificada genera la expresión 5.1 que se conoce con el nombre de probabilidad multi-hipergeométrica. Es claro que para k igual a 2 el modelo hipergeométrico es un caso particular del multi-hipergeométrico. Ejemplo 5.1.
Una urna contiene 24 fichas numeradas repartidas equitativamente entre los dígitos del 1 al 6. Es decir, hay 4 fichas numeradas con el 1, 4 fichas numeradas con el 2, 4 numeradas con el 6. Se extraen sin reemplazo 5 fichas de dicha caja y se ordenan de menor a mayor. Obtenga la probabilidad de que la ficha que ocupa el lugar central sea la numerada con el dígito 4. Esto es equivalente a decir que obtenga la mediana correspondiente a los valores obtenidos en las 5 fichas. Comencemos. Para que la ficha numerada con un 4 ocupe la posición central, es decir, ocupe el tercer lugar, deben ocurrir las siguientes situaciones excluyentes. Estas 3 que se están mostrando, más otras 2 que veremos posteriormente. La primera situación salen 4, pero no se les olvide que el tamaño de la muestra es 5. O sea, falta un elemento para completar los 5 de la muestra. Ese elemento que falta puede provenir del 1, 2, 3 o del 5, 6. Si proviene del 1, 2, 3, ese elemento está en la primera posición. Y si proviene del 5, 6, estará en la última posición. En cualquiera de los 2 casos, el 4 ocupa la tercera posición. De tal manera que si ocurre esta situación, el 4 ocupa la tercera posición. En el caso 2, en donde salen 3, 4, vamos a ver que estas son las condiciones necesarias. Fíjense que salgan 2, no se les olvide que al salir 3, 4 faltan 2 por incluir. Pueden ser que esos 2 provengan de este conjunto, pueden ser que esos 2 provengan de este conjunto, o puede ser que uno provenga de este conjunto y el otro de este. En cualquier caso, si los 2 elementos que hacen falta provienen de este conjunto, ellos ocuparían las 2 primeras casillas. De tal manera que los 3 4 vendrían a continuación y el 4 ocupa el tercer lugar. Si los 2 números provienen de este conjunto, entonces ellos ocuparían las 2 últimas posiciones y por lo tanto los 3, 4, las 3 primeras. Y de nuevo el 4 está en la tercera posición. Y si ocurre esta condición, el elemento seleccionado de este conjunto ocuparía la primera posición y el seleccionado acá ocuparía la última, en cuyo caso los 3 4 estarían en la parte central y el 4 estaría ocupando la tercera posición. La tercera condición, tercer caso, salen 2, 4. Por lo tanto, hay que escoger 3 números que lo acompañen. Puede darse el caso de que un número esté aquí y los otros 2 están aquí. Si un número está aquí, el X1, entonces él ocupa la primera posición. Y si los 2 números que hacen falta se encuentran acá, ocupan las últimas posiciones. De nuevo, los 4 estarían acá y el 4 ocuparía la tercera posición. Los 2 casos que hacen falta para terminar la explicación serían los que se están mostrando en pantalla. El caso 4, salen 2, 4, pero ahora se escogen 2 números de acá y uno de acá.
Los dos números que se escogen de este conjunto estarían en las dos primeras posiciones. Y el número que se escogería de acá estaría en la última. De nuevo, el 4 ocuparía la tercera posición. Finalmente, si sale un solo 4, entonces se requiere que aquí salgan dos números de este conjunto y dos de este. Los dos números que salen de acá ocuparían las dos primeras, los dos números que salen de aquí, las dos últimas, y el 4 estaría en la tercera posición. Ahora lo que debemos hacer es calcular las probabilidades de cada uno de esos apartados. En el primer caso, salen 4, 4 y un número acá. En todos los casos se seleccionan 5 de 24. Aquí salen los 4, 4 de los 4 que hay. Y aquí sale uno de los 20 restantes. Y da como resultado este número que está acá. Para esta situación salen 3, 4. Los otros dos provienen de estos 20 que aparecen acá. Bueno, aquí aparecen 6, pero no se les olvide que hay 4 de cada uno de ellos. Y aquí de nuevo el mismo denominador. Y esto da este resultado. Para el tercer apartado, pues salen 2, 4, salen 1 de este conjunto, que son 12. No se les olvide que aquí lo que estamos mencionando son las características, pero hay 4 de cada uno. Aquí hay 12 y aquí hay 8. Sale 1 de aquí y salen 2 de acá. Y eso da como resultado este número. Salen 2, 4, dos números de acá y uno de acá. 2, 4, dos números de acá y uno de acá. Y da este resultado. Finalmente, sale un 4, salen dos números de acá, dos números de acá, y este es el resultado. Y sumando las 5 probabilidades anteriores, se tiene la probabilidad solicitada 159 entre 506. Espero que con estos ejemplos se hayan aclarado los modelos de probabilidad binomial, multinomial, hipergeométrico y multihipergeométrico. Les habló Adelmo Fernández y será hasta la próxima oportunidad.